¿Cuál fue la primera Biblia de los cristianos? ¿Cuándo fue escrita? ¿Cuáles fueron los libros que fueron incluidos? ¿Quién las incluyó? Hoy, en la opinión de Orlando. Hoy día, yo soy David Asa. Y Alberto Adames. Vamos a hablar acerca de la primera Biblia del movimiento cristiano. No tenían Biblia, no tenían referencia. Había muchos libros que estaban circulando, las cartas de Pablo, evangelios, y había muchos evangelios en esos días. Había muchas cristianidades, pero apareció un hombre. Un solo hombre. El primero, que se dio cuenta de la necesidad de tener una Biblia. Biblia en el griego significa una librería. Una librería de libros que los guíe en la doctrina, en la enseñanza, que los guíe para los ritos, porque ya se estaban practicando ritos, pero diferentes iglesias los practicaban diferentemente. Así que a veces decimos se escribe la primera Biblia, pero en realidad había muchos libros que ya estaban circulando y la Biblia, siendo la librería, lo recopila este hombre Marcio. Interesante. No solamente es la recolección de esos libros que él también, en ese esquema de recolectar estos libros, también le da un esquema teológico, que es la importancia creo que tiene, porque más adelante sabemos que Marción fue expulsado, excomulgado de lo que se llama la doctrina cristiana por su pensamiento, esa ortodoxia, ¿no? Yeah. O sea que es interesante poder analizarlo un poquito en todo ese sentido, que es el primer promotor, no nos vamos a equivocar, el primer promotor de que tengamos una Biblia hoy día fue él. ¿Por qué? Porque comenzó a recolectar esos libros para poder darle al cristiano en ese tiempo, al creyente, un esquema de qué es la línea a seguir. Yeah. Muchas veces pensamos ahora mismo que él fue expulsado y fue sacado de la iglesia y todo por la doctrina que estaba manejando, pero ahí fue la visión de la iglesia o de los obispos que estaban en ese tiempo. Mirando la visión que él tenía fue que pudieron tratar de modificar a la ortodoxia, como hablaste hace poquito, ¿no? Así es, no, es interesante porque él era un hombre que tenía dinero. Al tener dinero, tenía mucha influencia. Era obispo también, ¿no? No creo que era obispo, pero tenía mucha influencia en ese tiempo. No se considera un padre de la iglesia, porque fue expulsado. Por eso creo que ahí está. Yo creo que en el principio él era obispo. Lo que pasa es que como fue expulsado, también se le quitan todos los títulos que él llevaba. Es cierto. Pero él era muy influyente en el sentido de captar masas y de tener un seguimiento. Tenía muchos seguidores, básicamente, ¿no? Así es. Y lo que ocurre es que habían ya muchas cristianidades. Muchas veces nosotros pensamos de que el movimiento cristiano empezó con una doctrina, una fe, un bautismo. Hasta el mismo Jesús se le consideraba en diferentes. Había muchas cristianidades también en ese tiempo. Y esto fue muy importante, en empezar a formar una doctrina. Y eso movió también a la iglesia, a la ortodoxia, a la necesidad de tener una regla, como en la ortodoxia, ¿no? Esta es la forma de creer. Esta es la forma de practicar la fe. Esta es la forma de practicar el bautismo, los ritos, etc. Pero Marcio fue el primero que pone estos libros juntos. Y él tenía una teología que fue rechazada por la iglesia por completo. Él pensaba de que eran dos dioses, el Dios de Israel y el Dios de Jesús, del movimiento cristiano.
y pensaba que el Dios de Israel, Yahweh, Jehová, era un Dios inferior. Porque él leyó, estaba estudiando el Antiguo Testamento y identificó de que había muchas cosas que él no estaba de acuerdo. ¿Cómo un Dios va a ser celoso? ¿Cómo un Dios va a...? Así que que se llenaba de ira, que mataba, que hacía todas esas cosas. Así que rechazó al Dios judío. Y al rechazar al Dios judío, al ver unas nuevas, los libros que estaban circulando, por supuesto que va a rechazar el libro de Mateo, porque en el libro de Mateo están, la intención de este autor es de que Jesús sea el nuevo Moisés. Rechazó también a Marcos, rechazó a Juan, pero es muy importante saber de que Juan no era totalmente aceptado por la iglesia, porque había muchos movimientos gnósticos que usaban el Evangelio de Juan. No, y que ese pensamiento también todavía estaba en formación, creo, para el tiempo de que Marción comienza a cuadrar esta guía de libros o este pequeño canon a la forma de Marción, ¿no? Yeah. Sabemos que el canon que conocemos hoy día es muy diferente también. Y también vemos las divisiones, como tú dices, en el Dios de Israel, el Dios malo, o el Dios de Jesucristo que ama, que va impartiendo amor y que va en este sentido. O sea que vemos esas diferencias muy marcadas ahí. Y también creo que ahí es que sucede lo que sucede también. Cuando quieres cambiar eso, también tienes que modificar la teología. Eso es lo que ocurre. Ahí es que está el detalle. Es muy interesante está ocurriendo aquí, porque nos damos cuenta de que Marción no está de acuerdo con muchas teologías. Así que, ¿qué es lo que hace Marción? Empieza a editar. Él incluye solamente el Evangelio de Lucas, pero a las cosas que no le gusta el Evangelio de Lucas, lo saca. Hace una edición y pone los libros que están de acuerdo a su teología. Ya sabemos que es un hombre de dinero, es un hombre de influencia. Es muy posible que haya sido un obispo, pero por supuesto, como ocurre con los vencedores, empiezan a cambiar la historia y borrar ciertas cosas, ¿no? de la historia. O sea que... Y muy influyente también. Oficialmente no es obispo, pero es muy posible que haya sido un obispo. También nos damos cuenta de que él redactó los libros que él incluyó, hasta los libros que él incluyó como inspirados, los redactó para eliminar esas cosas que estaban en contra de su teología. ¿Qué es lo que podemos aprender de lo que está ocurriendo aquí? Había muchas cristianidades. Ya Marción empieza a pensar y a creer de una forma. Esa es la teología que él empieza a desarrollar. ¿Y qué es lo que hace? La empieza a promover. ¿Cómo la promueve? Muy inteligentemente formó una Biblia, una librería de libros que son inspirados de acuerdo a Marción. Sí. Y estos libros los editó. Eso es lo que sabemos de lo que ha ocurrido aquí. Posteriormente la iglesia lo rechazó, las creencias de Marción, porque él rechazó, prácticamente está rechazando la fundación cristiana. Está Dios mismo, creando una nueva doctrina, una nueva teología, y al ser rechazado y expulsado de la iglesia, considerado un herético, entonces los ortodoxos empiezan a formar su Biblia. Como 30 años después aparece el primer libro. No tienen todos los libros todavía, tienen como 19, 20 libros. Se comienza a formalizar esa colocación de libros, esa estructura bíblica ya que, o sea que tenemos. Nos estamos dando cuenta que en el año 30, 32, 33 crucifican a Jesús, la resurrección de Jesús inicia el movimiento cristiano, pasan 20 años y empiezan a escribir, pero son cartas las que escribe Pablo. Después empieza, porque vamos a leer la lista de los libros que estaban incluidos en la Biblia de Marción.
Entonces escribe Pablo. Creo que está bien interesante, ¿no? Sí. Sí. Entonces escribe Pablo. En esos momentos no se considera Biblia, no es un libro inspirado, no es una carta inspirada, pero él escribe varias cartas porque había necesidad en ciertas iglesias que él había fundado. Nos damos cuenta que ya empiezan a circular ciertos libros, como alrededor del 70, 75, aparece el Evangelio de Marcos. 10, 15 años después aparece Mateo y Lucas. Posteriormente aparece Juan. Y es muy posible que el libro de los Hechos de los Apóstoles haya aparecido también contemporáneamente del libro de Lucas, porque se cree que es el mismo autor. Es el mismo autor, aunque no es Lucas, es el mismo autor y es contemporáneo al Evangelio. La misma teología también. La misma teología. Y nos damos cuenta de que ya empieza a haber redacciones, empieza a haber una narrativa, porque si se dan cuenta lo que escribe Pablo, porque si Pablo escribe de su propia mano y habla ciertos acontecimientos, después viene Lucas a cambiar o a contradecir estos acontecimientos para empezar a formar una narrativa teológica. Ya se están formando y en esos momentos hay muchas cristianidades, hay muchos que piensan que Jesús nunca fue en carne viva, nunca fue en carne y sangre y un ser humano, que fue el Espíritu, fue una aparición. Y había muchas formas de creer a Jesús, muchas formas de practicar la cristianidad. Al verse que Marceo, con tanta influencia, con el dinero que tiene, tenía muchos seguidores, y hace su Biblia, y empieza a haber una reacción de la iglesia, de la mayoría, de que tenían que hacer algo. Lo expulsan a Marción, y ellos empiezan a redactar su propia Biblia. O sea, comienza a contra... Porque también es un factor importante decir, conocemos de Marción hoy día, es por lo que los padres contradecían o más bien el comentario en contra de las herejías de Marción. Básicamente eso fue lo que se pudo rescatar de estos libros de Marción o de esta colección de Marción. El ataque tan duro y fuerte de los padres de la iglesia o de los primeros cristianos a esta teología o esta forma de creer. Fue tan fuerte que comenzaron a hacer esos comentarios que hoy día podemos recopilar básicamente lo que Marción estaba diciendo, por la contradicción. O sea, no porque se ha encontrado o se ha formado, se ha encontrado un escrito, exacto, un escrito físico de Marción, sino las contradicciones los comentarios en reto a lo que él creía. Se formó, o sea que fue duramente criticado, duramente golpeado. Entonces eso hace lo interesante de que por eso Marción tiene tanta información tenemos de Marción hoy día. También los escritos, los documentos que se han encontrado últimamente también dan pista de esa creencia que él tenía y por qué la creía también, porque que no todo viene de un vacío. Las teologías vienen formándose de otros conceptos teológicos que se tienen, y especialmente cuando están en la misma época. Sí. Eso es todo lo interesante que se puede ver en estos escritos, ¿no? Sí, y nos damos cuenta de que en el año 140, 150 es que se forma esta Biblia. Y ya está promoviendo una teología que fue rechazada por completo, pero había muchas, porque se han encontrado varios evangelios, varios apocalipsis, varias cartas, varios documentos. Y demuestra que, claro, que fueron ocultadas, fueron enterradas en la historia, que no se sabía hasta últimamente. Cuando digo últimamente, 70, 80 años atrás, se descubrieron.
Sí, relativamente viene a ser reciente. Es reciente. Es reciente. Porque cuando tú te pones a ver también de todo esto que han rescatado hasta ahora, es que estamos cogiendo básicamente las traducciones o las reconstrucciones, 10, 15 años. Es que estamos cogiendo ya toda esa información y nos está llegando realmente. Sí, y se dan cuenta de la explosión de conocimiento con respecto a la Biblia. Pues se han encontrado muchos basureros. Sí. Y en los basureros se encuentran muchas cartas. No cartas religiosas, no cartas de cristianos, pero cartas entre gente regular, del año de Pablo, de la contemporáneos a Pablo. Y se han dado cuenta de que cuando Pablo habla de la homosexualidad, por ejemplo, nos damos cuenta cuál era la actitud de homosexualidad en esos días. Y no es lo que creemos hoy día. O sea que estamos viendo a Pablo y leyendo a Pablo bajo los ojos de una persona que vive en el siglo XX, XXI. Y de ahí es donde, del siglo XIX, donde nace esa teología en contra de la homosexualidad, pero fue en el año medieval, en the Dark Ages, donde empieza a formarse esa animosidad que hasta se crea la palabra Sodoma y Gomorra, y como algo inmoral, y se habla de sodomais, como si fuera la sodomización, un acto homosexual. Ese es un programa que estamos en deuda, ¿no? Ya estamos en deuda de ese programa y hoy día estamos hablando de la primera Biblia y cómo se forma la Biblia, y esto es evidencia de las diferentes teologías que existían. Son creyentes. Son creyentes. Todos se llaman cristianos, exacto. Todos van en el camino, sí. Básicamente, todos son on the way, el camino, ¿no? Así es. Pero es evidente que no creían lo mismo. O de la misma manera, exacto. Sí, y al no creer de la misma manera o no practicarlo de la misma manera, empezaron a ser rechazados por la mayoría, entre comillas mayoría, porque no son diferentes grupos. No pensemos que eran millones, no era tan grande así tampoco. No, y también hay un factor bien importante también, que es, lamentablemente, quien tiene los recursos maneja la información y maneja lo que quiere. Esa es otra evidencia. Es una evidencia fuerte. Ahí vemos una contradicción fuerte, pero que todavía con Marción, lo estoy poniendo lo más objetivo posible. Sí. Marción hizo influencia porque tenía poder. Yeah. Tenía poder, tenía carisma y tenía los recursos. Tenía los recursos. Esquemáticamente hizo que la ortodoxia, que llamamos hoy día ortodoxia, tuviera que rechazarlo, pujarlo, pero tuvo que usar sus recursos para... Entonces, entre recurso y recurso fue lo que quedó. Claro. Pero estamos viendo dos teologías muy diferentes. Y de muchas. Dos teologías de muchas que existían en ese entonces. Exacto. Entonces, eso es importante analizar, porque hay veces que cogemos una teología y vamos en una línea y no queremos... ¿Qué es lo difícil? No, el que cree diferente, entonces queremos apabullarlo, queremos meterle la presión que no debemos, ¿ok? Porque es una creencia. Estamos mirando la fase del intelecto del hombre, de lo que cree, de lo que lo emociona, de lo que lo lleva a un bienestar de cualquier forma que sea. Por eso creo que por eso es interesante analizar todas estas cosas para saber que nosotros somos el mismo hombre. En ese tiempo, cuando Moisés, cuando Abraham, cuando Adán, hoy día somos el mismo hombre con las mismas inquietudes. Y que necesitamos a Dios. Necesidad espiritual. Exacto. Entonces tenemos que acomodar a ese Dios lo más, ¿cómo te digo?, lo más recto posible. Que sea el Dios que menos daño nos haga a nosotros y al prójimo. Ese es el punto que quiero reseñar ahí. Es muy importante porque es evidente de que
Cuando se dice el ortodoxo, se dice ortodoxo porque son los que ganaron el argumento. Y es la línea que conocemos hoy día también. Porque es la línea que conocemos, es la línea que nos han enseñado, es la línea que nos han, desde pequeños, nos han, hasta se puede decir, endoctrinados. Pero podemos decir sin duda. Pero en el principio había mucho, hasta los mismos ortodoxos, entre la ortodoxia había variaciones de creencia. Pero o sea, por eso es que existían los, ¿cómo se llaman cuando se reunían? Los concilios. Los concilios. Y hubo varios concilios para poner y arreglar y ponerse de acuerdo cuál era la doctrina. Esa es la importancia de los concilios en ese sentido, lo que tenemos que mirar. Los concilios es lo que formaban la doctrina y lo que marcaban. La creencia debe de ser en concordancia uno con otro para decir es por mayoría y afirmación, entonces podemos caminar en una creencia. Y nosotros recibimos una biblioteca de libros que fueron perdidos en la historia y los enterraron para preservarlos. Parece de que hubo un momento en que esos libros ya eran prohibidos, los libros que no estaban de acuerdo con la ortodoxia. Y había muchos bichos, muchos líderes de ciertas comunidades que en lugar de destruirlos o quemarlos, los enterraron porque ellos apreciaban mucho, pero parece que había una presión muy fuerte que les podía causar. Creo que el mismo factor que estamos hablando, el poder y los recursos te llevan a cualquier cosa, ¿no? Sí. Sí. Así que eso o sea que nosotros en nuestro caminar con el estudio bíblico, con el estudio de la historia de la iglesia, la historia de la fe, hemos podido descubrir todas estas idiosincrasias, esta dinámica de cómo se empiezan a forjar una teología. Y desafortunadamente en esos tiempos creían en ciertas cosas que van en contra de nuestra humanidad. Tenemos que ajustarnos, así como se ajustaron en esos días, así que como se han ajustado durante la trayectoria de la iglesia, tenemos que ajustarnos hoy. No hacer daño a otro ser humano en el nombre de Dios simplemente porque no creen como nosotros creemos. Eso es muy importante. Ese es el mensaje que es importante, no hacer daño por una creencia. Interesante. Eso es lo que me gustaría de que ese espíritu, ese mensaje llegue a sus corazones. Si no creen como ustedes crean, no son del diablo. Si ellos practican ciertas cosas que usted no está de acuerdo, no los destruyan, no le hagan daño. No los anulen. No los anulen, y ahí es donde vemos el ejemplo de Dios, de Jesús mismo, ¿no? Sí. Eso es lo que a veces me extraña, de que obviamente se ve un Jesús que estaba con los marginados. Y estamos siguiendo hacer lo mismo. O sea, estamos marginando en el nombre de Jesús, imagínate. Sí. Pero eso es lo importante de Marción. Sí. Interesante en ese sentido. ¿Por qué no le damos un poquito del pensamiento de Marción en cuanto a Dios para complementar el video, ¿no? Ese pensamiento, ¿cuál era? El de Marción, básicamente, que lo estructuró básicamente en su teología. Él pensaba de que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios inferior y que el Dios del amor era el Dios de Jesús. Y ese Dios se quería promover. Y él pensaba de que toda escritura en la cual promoviera algo que era distinto, entonces él lo rechazó. Y hizo, o sea que empezó a editar los libros que él incluyó. ¿Cuáles fueron los libros que él incluyó, mister? Creo que era el Evangelio, él le llama el Evangelio de Marción, pero era el Evangelio de una modificación, estructura de Lucas, exacto.
tenía Romanos 1 y 2, Corintios, Gálatas, la Odisea, que piensan también que es una edición básicamente de Éfesos, exacto, y Filipenses y Colosenses. Sí, o sea que esos son los libros que él usó. Exacto, que hace enmarca en ese esquema que él usó como su librería, su biblioteca, que no sabía tampoco si era un canon. Él con eso era que estaba tratando de educar. Yeah. Porque eso es lo que miramos es una selección de libros para su doctrina. Sí. Para llevar una doctrina, para llevar un mensaje. Entonces, a través de esos libros comienza esa teología sistemática que podríamos decir, ¿no? O sea que podemos sospechar que los libros que tenemos hoy en día hayan sido editados. Una buena pregunta, un buen cuestionamiento. Esa es la naturaleza humana, ¿no? A través de los estudios podemos ver de que los libros no es que sean... Hay sus ediciones, hay una primera edición, una segunda edición, una tercera edición. Hay varias glosas, hay variaciones también. Siempre miramos que desde el principio, cuando vemos la teología de un libro, cuando pasan varias generaciones, hay veces que el mensaje como que le falta alguito, le falta un poquito. Y no es que el mensaje es concreto, es fuerte, te indica algo, pero hay esas glosas que te dan como una plenitud o te completan la escritura. Eso se nota en la Biblia, eso se nota en los escritos y hay que saberlo. Hay mucha glosa en el Nuevo Testamento. Ediciones. Exacto, ediciones para que uno entienda un poquito mejor o se promueva un poquito mejor la creencia. La teología se le da forma. O sea que eso lo podemos comprobar. Sí. Pero se nota que ellos tienen una edición, pongamos la carta de Pablo, pero esto lo notamos durante no solamente el Nuevo Testamento o la Biblia cristiana, pero también la Biblia hebrea, en la cual notamos que de muchos diferentes autores hay alteraciones. Entonces, cuando nos damos cuenta, estas alteraciones, como la primera carta de Pablo, existe una preocupación. Entonces, Pablo contesta pensando de que él y todos los que estaban vivos iban a ver a Jesús, la resurrección iba a ocurrir. Pero se nota de que que se agrega aparentemente después de que Pablo ya no estaba vivo. Entonces se agrega como se expande más esa resurrección. Exacto. O sea que se nota ediciones para poder tener una teología sistemática. Y complementar, exacto. Que todos los libros se complementan, pero si uno los lee con más cuidado, los estudia con más cuidado, nos damos cuenta de que sí, hay cositas interesantes. Así es. No sé. Bueno, ya lo vamos a dejar hoy día con este tema de Marción y la primera Biblia. Si le gusta este contenido, si le gusta lo que están mirando, suscríbase al canal, es gratis. Dele like y nos ayuda mucho en poder poner contenido como estas conversaciones que tenemos para que más gente la pueda compartir con todos, ¿verdad? Así es. Suscríbanse. Sí, es bien importante para nosotros. Y compartan con sus amigos. Exacto. Bueno, se despide Alberto Adames. Yo soy David Daza. Y como siempre, mantengan la fe.